del Parc Científic de la Universitat Miguel Hernández, Esteban Pelayo, gerent del Parc Científic d'Alacant, Pedro Carrasco, director d'Innovació de la Universitat de València, i Esther Gómez Martín, vicerectora d'Estudiants i Emprenedoria de la Universitat Politècnica de València. Modera Sandra Murcia, redactora d'Alicante Plaza. Hola, buenos días. Pues nada, muchas gracias por estar aquí en la última mesa de Parques Científicos. Y bueno, ya mi compañera Sandra también ha presentado a los ponentes y yo tengo que decir que nada, que estoy muy contenta de que estén los representantes de las 5 universidades públicas de la Comunidad Valenciana aquí. Intentaré que salga bastante jugo de las preguntas que voy a hacer. Y nada, os pido también, bueno, como somos 5 personas y tenemos el tiempo un poco ajustado, intentaré que sea un poco conciso y que haya respuestas, pero que haya tiempo para que todos participemos, que tengo aquí un montón de preguntas para haceros. Entonces, bueno, quería empezar haciendo una pregunta, saber un poco a qué retos se están enfrentando en estos momentos los parques científicos. No sé si en tema de inversión, si en tema de precios, del camino al mercado, esas startups que están dentro de vuestros ecosistemas, saber un poco qué es lo que están demandando. Y también si la nueva ley de startups que está en marcha desde hace poco tiempo, si está teniendo ya alguna repercusión, si veis que está afectando de alguna forma. Y sabiendo, pues eso, pues saber si tiene pues si las startups están diciendo que con la nueva norma pues tienen ciertas dificultades o no, o ventajas. Entonces, bueno, pues empieza, si quiere, Esteban Pelayo, que está al otro lado de la mesa, y seguimos. Muy bien, buenos días. Lo primero que quiero decir es que estoy encantado con la invitación del Grupo Plaza porque leo, no como parque científico, sino como usuario. Es la mejor forma de informarme de las noticias que ocurren en las startups de mi ecosistema. Entonces, permitirme que os dé la enhorabuena porque como usuario me viene muy bien. Las empresas, las startups que tenemos en nuestro ecosistema lo que necesitan es tener ventas recurrentes. Es lo que más les preocupa para tener un cash flow que genere suficiente dinero como para pagar sus primeros años de vida. En eso están todos preocupados. Luego empiezan a soñar y nuestras startups normalmente, o muchas de ellas son del ámbito biotecnológico, farmacéutico, químico, y lo que necesitan son, además todas igual, entre 300 y 400.000 euros para invertir en una planta de producción. Eso es otra necesidad que tienen todos prácticamente igual. Y en cuanto a lo de la ley de startups, por ser muy breve, todavía no notamos el impacto, pero nos parece muy interesante pues todas las cuestiones que lleva, o sea, de grabaciones fiscales, de la parte de segunda oportunidad, de la capacidad de atraer inversión extranjera, pero sobre todo yo creo desde nuestro punto de vista de parque lo más importante es que se formaliza el concepto de startup. Ya sabemos qué es bien una startup, está bien definido, ENISA los va a registrar y a partir de ahí va a venir una panoplia de mecanismos de apoyo a las startups pues que vendrán de las administraciones públicas y del reconocimiento privado. Muy bien, sí. Muchas gracias. Bueno, pues también agradecer a Plaza Emprendedores, ¿no? este tipo de foros y estos actos y la oportunidad, sobre todo, de conectar lo que se ha estado diciendo toda la mañana, empresa y universidad y, por qué no, también administración. Porque al final, si no es por esas conexiones que deben existir y que cada vez son más fructíferas, pues yo creo que no tendríamos el mismo éxito, ¿no? Como colectivo, como sociedad. En el caso de las startups de la Universidad Politécnica de Valencia, yo creo que se enfrentan a los mismos retos que la mayor parte de las startups. Pues unas tienen más problemas o más necesidades de inversión, otras, bueno, todas quieren, por supuesto, más clientes. Todo empresario y toda startup, su objetivo al final es tener clientes y poder facturar, pero es cierto que los mecanismos de inversión y los inversores, bueno, pues son muy necesarios, sobre todo en estas empresas de base tecnológica para poder escalar. Entonces, ese es uno de los principales retos. Y luego, bueno, pues también la parte de financiación pública, yo creo que para los startuperos
adaptarse a todo lo que es la burocracia de la administración para poder acceder a los mecanismos de financiación se suele complicar, y desde ahí yo creo que todos los parques científicos y las universidades pues es donde les damos un soporte y un apoyo muy importante para un poco ayudarles a preparar las propuestas, que las tengan de forma justificada, que puedan luego conseguir más recursos por parte de la administración, que al principio pues yo siempre digo que los recursos públicos pues son necesarios, aunque no se puede vivir solo de ello. Necesitamos también, por supuesto, la inversión privada. Y en cuanto a la nueva ley de startups, claro que supone un avance y, como decía Esteban, pues ya está catalogado, ¿no? Ya se define qué es una startup. ENISA las tiene que registrar. Si bien es cierto que si en 3 meses no han contestado, el silencio será positivo. Por tanto, menos mal, porque si no se va a colapsar el tema con las solicitudes de startups. Y bueno, pues es verdad que va a haber beneficios, que está muy bien, que podrían haber sido más, no haber puesto tantas limitaciones, pero bueno, por algo se empieza. Muchas gracias. A ti. Nada, Javier. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos y a todas, y muchas gracias por la invitación y felicitaciones. También me uno a mis compañeros y compañeras de mesa, pues al Grupo Plaza, porque hacéis una labor, yo creo que también excepcional, que hacía falta. Sobre la pregunta que formulabas, pues estoy de acuerdo que al final todas las startups se enfrentan siempre a los retos, ¿no? Que son similares, ¿no? para todas. Desarrollar un producto competitivo, encontrar ese encaje producto-mercado, ¿vale? Súper importante también desarrollar un equipo competente. Sabemos también la falta que suele haber de talento, o buscar co-funders en el ámbito también tecnológico, sobre todo digital, y por supuesto la financiación, ¿no? Aunque los retos al final son siempre similares, el tema de crear, crecer y escalar, las soluciones al final para cada proyecto sí que son distintas, ¿no? Y ahí es un poco también el tema coyuntural de, efectivamente, que tu pregunta yo creo que también iba por ahí. Nosotros tenemos startups que están sufriendo mucho por la falta de componentes, todo el tema electrónico. Pero volviendo también a problemas más estructurales, efectivamente, y ahora, como bien sabéis, también está un poco lo que es la inversión privada tirando, pues lógicamente, a menos riesgo y a intentar también financiar pues, proyectos que están en una fase un poquito más avanzadas. Con lo cual, la inversión presemilla yo creo que ahora está disminuyendo y tenemos, ¿no?, que seguir apoyando pues, la base estructural de la pirámide, ¿no?, de los emprendedores más innovadores, ¿no?, dando ahí también ese capital presemilla, que yo creo que es algo que siempre falta, ¿no? Ahí, porque ya sabemos, o tienes una familia rica o amigos, o tienes que entrar en el circuito del ecosistema, ¿no?, pues para conseguir atravesar esa afamada travesía del desierto, ¿no? Como dice Esteban, pues hay proyectos también, nos dejamos un poco de lado digitales, más industriales que nosotros tenemos, que al final también estamos viendo que necesitan espacios, ¿vale?, para plantas pilotos, un poco más industrial. Entonces, el suelo industrial parece que no, pero también es bastante inaccesible para emprendedores que comienzan, ¿no? Y respecto a tu segunda pregunta de la ley de startup, yo creo que todos nos hemos revisado un poco de qué iba esto, porque efectivamente aún no, está en marcha, pero aún no se están viendo un poco el impacto que va a tener, ¿no? Y yo creo que lo que hace falta también es un poco, está muy bien algunas medidas que hay ahí, bueno, la mayoría, porque al final vienen para mejorar, ya veremos efectivamente si tiene ese impacto positivo el que se espera. Pero yo creo que ha faltado un poco más de flexibilidad laboral, en el entorno laboral para las startups, ¿no? Estamos ahí con un sistema también de trabajo que para la flexibilidad que requiere una startup de contrataciones, tal, etcétera, pues no han incidido en ese sentido, ¿no? Entonces, para cualquier empresa consolidada, pues es lo que hay, pero se debería mejorar, ¿no?, pues el tema de contratación más allá de lo que ahora está, de internacional, de atraer talento internacional, un poco de flexibilidad también laboral y algo de fiscal para estas primeras etapas, ¿no? Sí, para ayudar a ese impulso de quien está empezando. Correcto, y hay startups que están escalando, que al final se tienen que acoger a esa regulatoria laboral que está más pensada
pues para el siglo XX, ¿no? De muy productivo en el tema de rotación de personal, etcétera, que muchas veces una startup pues sube, baja de ciclo, ¿no? Y pues le puede venir mejor y tal, pero cuando está creciendo, que no está consolidada, pues a veces tiene que tener más flexibilidad, ¿no? Bueno, seguimos con Pedro. Bueno, muchas gracias por la invitación. A ver, se ha dicho casi todo. Yo llevo poco tiempo, llevo solo 6 meses como director del parque científico. Y lo que veo es que las empresas, las startups, lo que necesitan de verdad es un acompañamiento para ser, digamos, empresas reales. O sea, yo creo que son empresas que acumulan conocimiento, que acumulan entusiasmo, pero que muchas veces desconocen el mercado, desconocen lo que supone un plan de negocio, constituir una sociedad, digamos, con vistas a un mercado o a una capacidad de crecer. Y entonces nosotros nos estamos esforzando en acompañar las ideas a ser empresas reales. La ley de startups, pues como cualquier ley, si se aplica correctamente, pero más que nada si se aplica ágilmente, servirá para algo. Porque el tema, ya hemos tenido muchas normas y la administración no suele brillar por la agilidad. Y yo creo que estamos a una velocidad en el tema de la innovación que si no hay agilidad no vamos a poder funcionar. Sea cual sea el contenido de la ley, que no digo que sea malo, todo lo contrario, al menos establece un marco y clarifica, pero sigue siendo la posibilidad de aplicar una serie de normas, ya veremos a qué velocidad. Y eso es lo que yo lo estoy viendo en el parque y lo estoy viendo también, como habéis dicho, director de innovación de la universidad, vivo la doble faceta. Me tengo la universidad que empuja con unos criterios, las startups que necesitan otras cosas, ¿vale? Y entonces yo creo que falta, pues eso, el acompañamiento de las empresas y el darles instrumentos ágiles. Perfecto, y bueno, cerramos este primer turno con Juan Antonio. Bueno, pues buenos días a todos y a todas, y ante todo pues reitero mi agradecimiento con mis compañeros por la invitación. Este tipo de sesiones o reflexiones siempre va bien para por lo menos darle una vuelta a donde estamos, ¿no? Sí que me gustaría, de alguna manera, por añadir los 99 céntimos a esto, que tengamos claro la definición de una startup, que muchas veces hablamos de startup como si fuera pura empresa, y a mí me gustó mucho la definición de Peter Thiel en el libro de 0 a 1, que hablaba de que una startup realmente es algo temporal, un grupo humano, pero sobre todo que se tiene que enfrentar a condiciones de extremada incertidumbre. ¿Eso qué quiere decir? Pues que normalmente saltan al mercado por algo que creen y necesitan todo el cariño, todo el mimo para que esto pues, pueda o bien materializarse o bien determinar que no ese es el camino, ¿no? Como las 10.000 formas que decía Edison de que no tengo que hacer una bombilla, pues esto es igual. Entonces, el éxito va un poco ligado a ese apoyo, ¿no? Y de alguna manera, pues la administración requiere una flexibilidad que de momento no la tiene al máximo, no la tiene. Entonces hay que ir trabajando en esa línea. La ley de las startups puede ser un primer paso, pero no deja de ser un tema administrativo que hay que resolver, porque el freno fundamental de este tipo de cosas, si no, pues no veríamos ecosistemas de startups como en Berlín, que ahora ha absorbido todo el ecosistema del Silicon Valley europeo, que era Londres, se ha ido a Berlín, porque en Berlín pues, las condiciones a nivel de instalación pues, son muchísimo más flexibles, ¿no? Pero uno de los retos a los que, hablando con emprendedores, tampoco me gusta la palabra emprendedor como startupista, porque un emprendedor es todo aquel que tiene inquietud, al menos desde mi punto de vista, y el startupista es el que acaba poniendo una empresa, con lo cual tenemos que impulsar la creatividad y la generación de emprendedores. Luego las startups ya vienen después, ¿no? Es el talento. El talento es el reto más importante que aparte del dinero, la inversión, pero eso ha sido toda la vida, el talento. O sea, las empresas suelen transmitirte que no lo encuentran, porque no lo hay, porque desaparece. O sea, antes de que salga, ha desaparecido. Con lo cual, y ahora más la pandemia nos ha provocado pues una situación bastante complicada, ¿no? Que como muchas empresas ya han adoptado modelos de trabajo en remoto, una persona puede estar en Castellón cobrando un salario de Madrid, cobrando un salario de Silicon Valley, trabajando para Estados Unidos, viviendo en Castellón. Con lo cual el nivel de vida pues, es muy diferente, ¿no? O en otras ocasiones tendrías que trasladarte y ese impacto. Entonces hay muchas empresas que te trasladan. Yo no le puedo pagar a un junior 60.000 euros porque ahora está trabajando para Madrid y aquí en Castellón no lo puedo hacer. Entonces, y el talento desaparece y las universidades tampoco generan la cantidad suficiente como para que sea absorbida por las empresas. Con lo cual ellos sí que te dicen, yo busco, no lo encuentro.
y luego hay que adaptarlos al mercado, que el tema de la formación a la carta pues no deja de ser otro reto, porque el mercado pide unas cosas y a lo mejor les llegan gente con otros perfiles, ¿no? Entonces ese sería un poco. En cuanto a la ley de las startups, bueno, ya se ha mencionado, la agilidad es lo fundamental. Está bien el desideratum, al menos lo que se pretende hacer, pero si luego eso no se transforma en que eso se haga rápido y ágil, pues las empresas al final no acuden a la administración para nada y pues se buscan la vida por ellos solos. Habrá que ver eso, dónde estamos y cómo en la práctica toma forma esa norma. Vale, pues ahora quería hablar sobre el porcentaje de hombres y mujeres que hay en los proyectos de startups o proyectos nuevos, novedosos en vuestros parques científicos. Si tenéis datos, hablar un poco de esos datos. Si es equiparable la presencia de mujeres y hombres en esos proyectos y también en los puestos de liderazgo de CEOs o también en portavocías, bueno, en fin, un poco saber cómo están esos niveles. Y nada, empezad por donde queráis. Me habéis mirado todos a mí, voy a arrancar yo. A ver, en la Universidad Politécnica de Valencia, para empezar, tenemos que contextualizar que al ser una universidad fundamentalmente de ingenierías, aunque también hay ADE, Bellas Artes y algunas carreras del ámbito de las ciencias y demás, pues tenemos actualmente un 40% de estudiantes mujeres, ¿vale? Y en realidad, si nos fijamos en la parte de ingeniería, un 30%. ¿Esto qué hace? Bueno, pues que nosotros llevamos desde hace 30 años creando empresas desde la propia universidad. Hemos cumplido, en 2022 se cumplió 30 años de la creación del programa IDEAS, que es el área de emprendimiento de la universidad. Se han creado 1000 empresas en estos 30 años y solo un 10% de ellas han sido lideradas por mujeres. Es cierto que si nos fijamos en los últimos 10 años, desde que existe nuestra propia incubadora, StartUPV, en esa incubadora, en los últimos 10 años, el 21% de las startups que se han creado las han fundado mujeres. ¿Vale? Entonces, es verdad que en los últimos años ha ido incrementándose el liderazgo de la mujer en la creación de empresas. Por supuesto que estamos muy lejos de la igualdad que comentabas y también de llegar a ese al menos 30% de ingenieras que producimos, ¿no? Cada año en la universidad. Entonces, bueno, se están haciendo esfuerzos yo creo que desde todos los ámbitos de la sociedad, desde las universidades, las administraciones, las propias empresas, para fomentar no solo el liderazgo femenino y la participación de la mujer, sino también las vocaciones científico-tecnológicas en las niñas. Es conocido ya que si una niña antes de los 11 años no ha mostrado interés por lo que son las carreras STEAM, pues es difícil que luego elija una carrera de este tipo. Entonces, bueno, pues hay bastantes ahora mismo acciones desde todos los ámbitos para despertar esas vocaciones científicas en las niñas que van a ir haciendo que esto yo creo que crezca. Es verdad que luego hay otros frenos, ¿no? Pues como todos sabemos, la conciliación, etcétera, ¿no? O a lo mejor a veces también esa forma de ser que puede diferenciar a la mujer del hombre en cuanto a ir a cosas más seguras o a plantearse retos más reales, ¿no? Como decían, una startup es un emprendedor que crea una startup es alguien que se tira a algo que es incierto, ¿no? Bueno, pues a lo mejor la forma también de pensar de la mujer y el hombre ahí puede influir, pero yo creo que cada vez hay menos diferencia. Nosotros estamos mal, tenemos un número clavado, el 20%. Tenemos en el parque, en nuestro parque, nosotros trabajamos con las empresas una vez que han sido creadas, entonces los números son muy fáciles. Tenemos 3 empresas creadas por mujeres de un total de 15 de la comunidad universitaria. Y lo peor es que viene también mal. Estamos dentro de un programa que se llama TENISA, de aceleración dentro de la red española de parques, y de los 5 nuevos proyectos que van a terminar este año, solo uno está. Así que las cuentas son súper fáciles, 20%. Afortunadamente tenemos empresas establecidas y los cuadros, o sea, grandes empresas que trabajan en el parque, y los cuadros técnicos de esas empresas que son del ámbito biológico, químico, farmacéutico, sí que hay igualdad y en algunos casos hay más mujeres que hombres. En las empresas que tenemos de ámbito tecnológico, de software, pues vuelve a ser otro desastre. Y tenemos ciertos programas y no paramos de promoverlo, pero no estamos teniendo el éxito que debiéramos, la verdad. Al final, imagino que será una carrera un poco de fondo para lograr que...
esa igualdad, ¿no? Sí, ¿Voy yo? Bueno, pues en la UMH, bueno, en el Parque Científico, es curioso porque hemos analizado los datos de los últimos 5 años, ¿vale? Tenemos diferentes programas y si nos enfocamos en más los de creación de startup, ¿vale? De empresas innovadoras, alrededor de 400 proyectos seleccionados, de los cuales, bueno, había un 36% de cofundadoras, ¿vale? Pero si nos vamos a los datos de las empresas participadas, es decir, de los que premiamos y participa la universidad, el dato ahí de cofundadoras aumenta al 52% y además con puestos de liderazgo alrededor del 41-45%. O sea, ahí hay un salto ahí cualitativo importante. Y después tenemos, y estamos hablando pues a lo mejor de alrededor de 100 startups y spin-offs, ¿eh? O sea, ahí, y en la última convocatoria, que no hemos contado el dato, yo creo que va a aumentar, ¿eh? Va a aumentar. Cada vez estamos viendo, incluso también, no sabemos por qué, porque al final nosotros, evidentemente, buscamos talento, no nos fijamos en un poco en el background que tiene, menos en el género, aunque estamos haciendo también lo posible por apoyar pues que la igualdad. Pues que, bueno, efectivamente se están presentando también más grupos de cofundadoras y liderando incluso también cuando hay también entre hombres y mujeres, pues hay más puestos, digamos, de liderazgo. Y incluso spin-off que han montado investigadores, las CEOs que están incorporando a mujeres, pero yo creo que eso es también por el talento que hay, sobre todo en sectores también con la biotecnología, ¿no? Que al final es uno que está moviendo, se traslada yo creo que también los porcentajes que hay en ciertas carreras, ¿no? más científicas en este ámbito, que hay más mujeres que hombres ahí. Bueno, pues nosotros en lo que es el parque, en las empresas que están establecidas, tenemos un 52% de hombres, 48% de mujeres, pero en puestos directivos un 18%. Sin embargo, hemos tenido 2 convocatorias de VLC Startup y de Agrotec V, que es una incubadora centrada en agroalimentación y biotecnología, y de los 17 proyectos seleccionados, cerca del 40% son fundadoras o cofundadoras. Es decir, y pasa un poco, yo coincido con su observación. Por ejemplo, yo doy clase en biotecnología y tengo un 67% de alumnas. Y entonces está pasando que en algunos grados, y por tanto se trasladan luego algunas iniciativas, aparecen más mujeres como responsables de la iniciativa. Y la verdad es que, como él dice, no tenemos nosotros una influencia sobre eso. Porque si vienen de grados donde abundan más las mujeres de origen, lo normal es que tengan más empresas de origen. Lo que sí que está pasando, creo que las convocatorias más recientes hay más mujeres o más estudiantes femeninas ya como responsables de las iniciativas. Bueno, en mi caso, en el caso de Spytech, para acabar, sacamos los indicadores del año 22 a nivel empresarial. Tenemos 400 trabajadores que están físicamente en el parque, de los cuales hay una relación 3:1. 300 son hombres y 100 son mujeres. Y eso ya te da la... Y mujeres que lideren empresas hay muy pocas. Habrá pues 5 o 6 como mucho, ¿no? Lo que sí que es cierto es que estamos viendo, tenemos un programa de emprendimiento para iniciativas de impacto social y sostenible, que se llama Ujimpreno Social, llevamos 6 años. Hemos creado 10 startups y han pasado como 100 proyectos. Los proyectos que tienen impacto social, con componente tecnológico, porque esa es la base del programa, son liderados el 50% por mujeres. Lo único que llegar al final a las 10 startups, pues ahí se han quedado en un 40% liderado por mujeres. Con lo cual vemos que en el entorno de iniciativas con impacto social, sostenible, medioambiental, las mujeres ahí sí que están pues empezando a tomar un liderato, ¿no? Pero al final... estableciéndose, pues los ratios siguen siendo 3:1. Nosotros como parque, junto con otros parques a nivel nacional, participamos en una iniciativa de la Asociación de Parques de España, que se llama Ciencia y Tecnología en Femenino, que de alguna manera lo que intentamos es, en edades tempranas, institutos sobre todo, intentar fomentar lo que comentaba mi compañera de las STEM en el entorno femenino, ¿no? Y es curioso porque ahí es donde tenemos el talento perdido, diría yo casi, ¿no? Porque sin querer menospreciar los proyectos de humanas o de jurídicas. A nivel tecnológico, el entorno femenino es donde realmente puede aportar un valor muy grande porque lo tiene. Lo que pasa es que da la impresión de que como que tienen más reticencia
a meterse en entornos altamente tecnológicos, ¿no? Y es curioso porque después de las sesiones y de las jornadas que hacemos, cambia un 3% de las niñas que participan en este tipo de foros de institutos, su idea, porque se les hace una encuesta antes y después, un 3% cambia. Esto no deja de ser anecdótico porque estamos empezando, pero sí que ves que cuando comprenden, ¿y cómo lo comprenden? Pues traemos, digamos, casos, testimonios de mujeres que han sido directivas, investigadoras, incluso pues, emprendedoras, ¿no? Y comparten cómo empezaron y eso les transmite otra forma de ver las cosas. Con lo cual ahí empiezan a darse cuenta que, oye, yo también puedo ser, ¿no? Y ellas mismas, las expertas que traemos, que cada año hemos montado como una exposición de expertas en España que les hacen cambiar ese chip, ¿no? Y ahí es donde tenemos todavía el trabajo por hacer porque esto es de largo recorrido. Al final mostrar esas referentes para ver que, bueno, que no es una cosa rara. Bien, pues quería preguntaros también qué os parece que haya, bueno, desde las universidades estáis en Alicante, en Elche, en Castellón, Valencia, pero saber un poco también que haya parques científicos, ¿qué os parece? Fuera de las grandes ciudades. La UPV tiene la sede en Alcoy, va a nacer ahora el parque científico, hay iniciativas también de otros lugares y saber un poco qué os parece eso, que los parques científicos salgan de las grandes ciudades y se trasladen a otros sitios. Yo creo que en el caso pues, del Parque Científico de Alcoy para las comarcas centrales, bueno, pues es fundamental, ¿no? En zonas donde hay un dinamismo empresarial importante y además tenemos centros universitarios o sedes de universidades que están generando conocimiento, pues es clara, ¿no? La necesidad de un parque científico y el valor que aporta, porque un parque científico alejado de donde se genera el conocimiento tampoco, en mi opinión, tampoco tiene demasiado sentido. La oportunidad del parque científico reside precisamente en estar cerca de los generadores del conocimiento, que son las universidades, y que además nos van a servir para transformar ese conocimiento en recursos económicos, porque para mí las universidades somos muy buenas, o en general son muy buenas investigando, es decir, cogiendo recursos económicos y generando conocimiento con esos recursos, pero además hay que fortalecer la innovación, no la investigación, sino el transformar esos conocimientos en recursos económicos para la sociedad y devolver a la sociedad lo que le está dando por otro lado, ¿no? Entonces, aquí los parques científicos pues son clave y yo creo que va a ser un ejemplo claro de éxito, ¿no? Ese parque científico de Alcoy. Hace unos años hicieron un estudio en la Universidad de Oxford de cuánto era el impacto de la universidad en el territorio y lo cuantificaban según la distancia. Y a partir de los 50 kilómetros caía en picado. Entonces, yo pienso que debemos de expandirnos en el territorio y que al final los parques científicos es un modelo de colaboración de ciencia, de tecnología, de emprendimiento, de investigación, que debería extenderse a todas las empresas y sobre todo a las tradicionales. Y nuestras startups son un vector de desarrollo a la industria tradicional. Entonces, en este sentido, yo estoy a favor de eso y de hecho es uno de los proyectos que tenemos en el Parque Científico de Alicante que estamos llevando a cabo de manera modesta, es utilizar las 14 sedes que tienen en este momento la Universidad de Alicante en la provincia, que se dedican sobre todo a dinamización de ámbito cultural, a trabajar junto con la Agencia de Desarrollo Local. Tenemos alguna experiencia en algunos sitios, ayudándole en aquellos emprendedores que a la Agencia de Desarrollo Local le cuesta más trabajo, que son aquellos que para nosotros son los normales, son los que basan su emprendimiento en ciencia y en conocimiento. Y, por otro lado, a llevar innovación a su industria tradicional. Y a mí me parece que es importantísimo la iniciativa que tenéis de Alcoy, y la Miguel Hernández también está poniéndose en su sede, aunque dejo a Javier que lo comente mejor. Efectivamente, Esteban. Al final yo creo que la pregunta no es si en grandes ciudades o pequeñas, sino si hay en ese territorio una ineficiencia del ecosistema, ¿no? O si hay alguna oportunidad por explotar, ¿no? Pues para beneficiar y que se creen pues al final esos impactos intangibles, ¿no? Porque al final montar un parque científico es normalmente caro, ¿vale? Y al final la sostenibilidad llega incluso al medio y largo plazo. Estoy hablando de sostenibilidad porque realmente no es un negocio, ¿no? Al final es una medida de apoyo pública ahí o semipública, ¿no?
Nosotros, por ejemplo, en nuestro parque científico, donde tenemos, que estoy de acuerdo pues, con Esther, ¿no? De que efectivamente donde hay conocimiento, pues evidentemente hay una oportunidad que efectivamente hay que explotar, porque el conocimiento pues genera riqueza, ¿no? Entonces estamos ahí, que ya estamos con programas de emprendimiento en el campus de Altea, que tenemos la Facultad de Bellas Artes, con todo el tema de industrias culturales y creativas, y un gran foco también, pues evidentemente, en el municipio de San Juan, porque tenemos ahí la Facultad de Ciencias de la Salud. Y en Orihuela, pues todo lo que estamos viendo, que salen muchas startups, ¿vale? Muchas colaboraciones con empresas, todo el tema agroalimentario, ¿no? De la Politécnica Superior de Orihuela. Entonces yo creo que la pregunta es si podemos aprovechar esas oportunidades que da el territorio, y evidentemente si hay alguna ineficiencia en el ecosistema, pues un parque científico siempre va a venir bien, intentando siempre ver también, evitando las duplicidades, ¿no? Y aprovechando ya efectivamente lo que hay en el territorio, y que no se convierta pues, muchas veces en fuegos artificiales al principio, que siempre al principio todo proyecto es humo, ¿vale? Pero al final hay que pensar el legado que vas a dejar, y en la hoja de ruta, pues evidentemente que sea consistente, ¿no? Nosotros estamos intentando trabajar un modelo, pero basado, la máxima debe de ser que el conocimiento llegue al territorio. Y la fórmula, por supuesto, tenemos la sede de Ontinyent, tenemos sede en Gandía, pero no ha de ser solo, en nuestro punto de vista, que la fórmula llegue al territorio donde tenemos sedes. Y entonces ya tenemos algunos proyectos, luego si comentamos alguno, pues puedo poner algún ejemplo, donde se implica el territorio en el proyecto. O sea, desde el propio Parque Científico de Valencia, sin tener una sede fuera. Entonces yo creo que es una aproximación dual. Es verdad que puede haber sedes o subsedes, o llamémoslo de alguna forma, allá donde tenemos conocimiento, pero es verdad que el conocimiento debe llegar a todo el territorio, y entonces que hay que implicar al territorio en proyectos. Entonces estamos trabajando un poco más ese modelo. Sí, y brevemente, a ver, Esther me ha quitado prácticamente el comentario. Efectivamente, el parque científico tiene que estar vinculado a una entidad de conocimiento de alguna forma. Entre los 2000 y 2012 hubo lo que se llamaba el parquetazo, donde hubieron cerca de 1.500 millones de euros para construir parques científicos tecnológicos en todo el territorio nacional. ¿Qué ocurrió? Que se crearon 80 parques, la mayor parte de ellos con el interés político de montar algo, ¿no? Juntas, gobiernos, al final que han quedado 60. ¿Por qué? Porque esos 60 son los que han dado realmente valor al territorio. Entonces, a mí no me gusta tanto vincular parque a ciudad, porque el parque no es de la ciudad, el parque es del territorio donde pertenece y donde se ha instalado y donde se conecta con los diferentes, pero sí que es cierto que, pues también lo ha comentado Javier, que si hay una necesidad, pues hay que estudiarla. Ahora hay que estudiarlo bien con el modelo de negocio que tenga que tener, porque como él bien ha dicho, no son baratos, y tampoco es cuestión de empezar a crear como los aeropuertos por todas partes. Porque al final hay que forzar un modelo para que o tumbarlo o sacarle negocio, y estamos perdiendo dinero. Con lo cual, el parque no debería llevar con esa visión. Sí que es cierto que si hace falta, porque el caso Castellón, por ejemplo, el SpyTech el ámbito es territorial, es de toda la provincia. Pero hay una zona, Benicarló-Vinaroz, que estás muy lejos de Castellón, y ahí hay un hándicap, ¿no? Con lo cual ahí intentamos trabajar esa aproximación, pero es cierto que hay zonas donde a lo mejor requiere pues, una sede, una delegación, cualquier mecanismo que permita, pero no creemos por ciudad, sino pensándolo en grande y viendo dónde es necesario, porque para eso son los recursos a la hora de ponerlos en marcha. Pues ya para concluir, os agradecería un broche conciso. O sea, estáis siendo muy concisos y lo agradezco mucho. Pero bueno, para ir concluyendo, saber un poco cuáles son los horizontes de vuestros parques científicos a corto plazo, a medio plazo, y también si podéis poner algún ejemplo de éxito que hayáis tenido recientemente o que tengáis como un ejemplo para salir con un poco de buen sabor de boca de la mesa. Así que empezáis como queráis. Si queréis damos un poco la vuelta al turno y... Sí. Bueno, a ver, en nuestro caso, SpyTech, el objetivo que tenemos de alguna manera, y esto forma parte de nuestro leitmotiv, es ser conector. El valor de conectar es el valor, la esencia pura del parque. Nos consideramos un hub o un conector de ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento. Con lo cual, todo esto no deja de formar parte de lo que llamamos parques científicos y tecnológicos de la cuarta generación, ya casi quinta, ¿no? Donde la cuarta generación se centra en hubs
en laboratorios y en entornos de demostración. Sí que es cierto que de cara a futuro es importantísimo todavía seguir trabajando la cultura empresarial, porque sí que nos enfrentamos a que hay mucha empresa, pero la empresa no entiende qué es esto del centro de conocimiento, cómo los parques conectan, y hay mucha reticencia en cuanto a utilizar adecuadamente ese tipo de recursos. Con lo cual, la cultura de innovación en las empresas estamos todavía muy lejos de donde deberíamos estar, aunque a veces nos hagamos trampas al solitario. Luego, la cultura de las propias universidades en mimar a las empresas para poder aportar valor a lo que ellas necesitan. Y ahí se genera una simbiosis muy interesante, ¿no? Y de alguna manera que el parque sea como el motor de búsqueda. Nosotros, de alguna manera, los parques se miden en decenios, tenemos ya 15 años en nuestro caso, y hay que seguir siendo de alguna manera ese facilitador para que las empresas puedan acercarse a la universidad pueda acercarse a las empresas y generar lo que necesita el territorio. Muchas gracias. Bueno, partiendo de que está clarísimo lo que acaba de decir, y yo no sé, bueno, el programa que digamos mentalmente me he hecho al llegar, que llevo, sabéis, poco tiempo, es primero que tenemos que tener como una cadena continua entre nuestros estudiantes, nuestros profesores y los retos de las empresas. Y ahí la palabra retos es fundamental, porque nosotros como universidad hemos ido vendiendo lo que sabíamos hacer sin explicarlo bien muchas veces, porque nuestro lenguaje a veces es, digamos, para darnos de comer aparte, porque sabemos cómo hablamos, pero las empresas no son capaces de entendernos. Y entonces nosotros estamos estableciendo una línea de intentar conocer los retos de las empresas dichos por las empresas. Hemos hecho un par de hackatones con empresas y estudiantes, han salido proyectos, y entonces nos falta una especie de cadena continua entre las ideas de nuestros estudiantes, de nuestros profesores, los retos de las empresas, y que luego estos sirvan para servir a las empresas o para hacer startups. Entonces eso es nuestro principal objetivo. Detrás de eso yo creo que hay que contar con el territorio. E incluso algo que en el parque, en el nuestro, nos ha hecho mucho, yo creo que deberíamos intentar es hacer internacionalización de nuestras empresas. Porque al final estamos en un mercado global, no estamos en un mercado local. Y yo creo que nuestros investigadores publican en revistas internacionales. Luego algo saben hacer internacional, como para que si nos volcamos a empresas no internacionalicemos también las empresas. Entonces yo, mira, por ponerte un ejemplo de proyecto, y así me lo había traído preparado. Nosotros un proyecto que para mí sería lo que el parque debería de intentar hacer. Un spin-off crecida en la Facultad de Biología y en el Instituto de Biología y Sistemas, que se llama Darwin. Un proyecto que se llama Micro for Biogas y que implica una universidad de Dresde y una universidad de Gante y que utiliza la planta piloto de Aras de los Olmos para, a partir de microorganismos, generar biogás. Entonces es un proyecto integrador entre nuestro conocimiento internacionalizado y el territorio. Eso sería como el sistema perfecto. Y es a lo que un poco queremos tender. Pero estableciendo, el principal objetivo sería una cadena de transmisión de conocimiento del estudiantado a los retos de las empresas en continuo. Y multiplicar ese tipo de ejemplos como el que has explicado, ¿no? Y multiplicar ese tipo de ejemplos como el que has explicado. Hay alguno más, pero es que ese es casi el perfecto. Muy bien. Bueno, Javier. Bueno, nosotros en nuestros proyectos de futuro, pues los que están en marcha, sobre todo lo que estamos comentando antes, ¿no? Habíamos visto pues una oportunidad y necesidad de crear nuevas infraestructuras en el campus de salud de San Juan por el boom que está teniendo a nivel global también el ámbito del health, ¿no? de la salud, y nos están saliendo pues lógicamente muchos proyectos en ese sentido, ¿no? Que necesitan infraestructuras, ¿vale? Aparte de los servicios avanzados que le podemos dotar. También tenemos proyecto para Bellas Artes, justamente allí con el ayuntamiento, y en Orihuela pues también lo mismo, para todo el tema de agroalimentación y similar, ¿no? Ahí. Y casos de éxito, al final yo creo que son el impacto en general, ¿no? Que está teniendo el parque, que hemos apoyado a casi 2.000 emprendedores y emprendedores, 800 proyectos, más de 200 startups creadas, que son realmente el legado, ¿no? Que queremos dejar, ¿no? El empleo que están generando, la atracción también de talento internacional, que pagan impuestos, la que les va bien. Y evidentemente también la retención, ¿no? No solamente la atracción, sino también la retención de este talento, que sabemos que el talento va y viene, pero que después pues se quede por aquí. Yo creo que eso es algo para celebrar, ¿no? Muy bien, Esther. Bueno, en el caso de la Universidad Politécnica de Valencia, la verdad es que
siempre nos hemos centrado en resolver retos de las empresas. O sea, la investigación se ha orientado mucho a la investigación aplicada. De hecho, yo creo que es actualmente la universidad española también con mayor número de ingresos por licencias de patentes, y en un país donde no existe cultura por las patentes. O sea, pensemos, comparémonos con Estados Unidos. En Estados Unidos las universidades ingresan al año 2.000 millones de dólares por licencias de patentes. Todas las universidades españolas no llegan a los 2 millones de euros. O sea, son 1000 veces más en Estados Unidos que aquí. Y es porque aquí no tenemos cultura de la protección ni tampoco del pago por las patentes. Entonces, bueno, pues sí que nosotros estamos muy focalizados en resolver problemas de la sociedad, retos de las empresas, que la investigación sea aplicada. De hecho, tenemos el programa UPV Innovación, que lo que hace es aglutinar todos los servicios de la UPV que están relacionados con el emprendimiento, las spin-off y las startups, para ofrecer precisamente a las corporates y a las grandes empresas que nos rodean, bueno, pues toda la tecnología que se desarrolla dentro de la propia universidad, y tenemos programas particulares dentro de pues como por ejemplo la búsqueda de CEOs, porque como decía mi compañero, somos muy buenos a lo mejor con un CTO investigando y demás, produciendo tecnología, pero no tenemos buenos CEOs entre el profesorado. Bueno, pues tenemos un programa para acercar CEOs senior a los investigadores y que se asocien y constituyan esa spin-off, u otros programas para elevar el nivel tecnológico de las spin-off y de las startups, ayudándoles. Y bueno, pues al final yo creo que la cultura del emprendimiento y de la innovación está implícita en nuestra formación. Ya hemos lanzado los primeros títulos de máster en Teleco, se está creando también el de Caminos y el de Industriales con formación dual, es decir, parte en asignaturas y parte en empresas que cuentan como asignaturas. O sea, al final se trata de que estamos, como decíamos, ¿no?, alineando estudiantes, profesores, investigadores y mundo empresarial y sociedad, al final todo lo que es el sector socioeconómico unido a la universidad, para poder aprovechar todos los recursos que tenemos a nuestra disposición. Perfecto, muchas gracias. Nada, Esteban. Pues Sandra, gracias. Nosotros a corto plazo lo que vamos a hacer es duplicar el espacio disponible. Pasamos de 2.500 a 5.000 y en eso estoy liado de aquí al verano, porque es un... Lo que pasa es que el edificio, que es emblemático y que ha llevado sus años construirlo y ponerlo en marcha, está ubicado en un área que también tenemos que poner en funcionamiento. Tuvieron en la universidad la visión en los años 90 de comprar mucho terreno al lado del campus de la universidad. Tenemos 175.000 metros ya disponibles y poner en marcha determinados sitios para que las empresas vayan y se construyan y luego seguir ampliando. Y en paralelo proporcionamos apoyo. Nuestro parque no se centra en las primeras fases de emprendimiento, sino cuando la empresa está ya creada. Y mi ambición es crear un programa de crecimiento empresarial de cuando tiene 5 empleados a 50, que sea bueno, que sea realmente modélico, y que no quiero tener unicornios, pero no quiero que se me muera nadie, porque me da mucha pena que las empresas de base tecnológica que se crean en la universidad cierren, a veces porque están mucho más avanzadas que lo que el mercado requiere, y a veces pues necesitan pues CEO, gente que les ayude a comercializar. Y en eso estamos. El parque ha crecido mucho y estamos en generar no solo espacios, sino inteligencia y apoyo con un programa establecido, que tenemos ya 5 empresas pilotos y ampliaremos a 25 durante este año para que no se nos muera nadie y crezcan todos. Esa es la idea. Pues estupendo, y muchas gracias a todos los participantes por estar aquí. Espero que el año que viene sigáis y a ver cómo están los parques y os volveré a preguntar. Y nada, muchas gracias. Seguimos con el evento y con los premios. Gracias.